Muy bien, muy bien y muy bien. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches. Vamos entonces a empezar nuestro curso de Java Fundamentos 1, nuestra clase número 3. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de los objetos, las clases, los objetos, el paradigma de la programación orientada a objetos. Entonces, nosotros tenemos la clase persona. La clase persona, ¿correcto? Tenemos la clase persona. Si nosotros abrimos la clase persona, ahí está. Nosotros tenemos en la clase persona un conjunto de atributos. Tenemos un conjunto de atributos. Nosotros hemos visto el tema del ámbito, el ámbito de acceso, hemos visto público, privado, el ámbito cuando no le ponemos ámbito, esto se denomina, por ejemplo, cuando no le pones ámbito, esto se denomina ámbito por paquete. El ámbito por paquete, recuerden que vas a poder acceder a este atributo desde otra clase utilizando un objeto de tipo persona, siempre y cuando se encuentre en el mismo paquete. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, estamos en la clase main y estoy en la clase main y estoy en el método main. El método main es un método muy importante para poder ejecutar un programa. Acá yo he creado un objeto, tengo persona, espacio new persona, y acá yo hago persona punto y ahí veo nombre, ¿ven? Veo nombre, veo que nombre, yo puedo acceder a nombre desde acá. Por esto lo voy a poner, por ejemplo, María Luisa. Entonces, yo puedo acceder, ven, no hay error, yo puedo acceder a nombre directamente desde el objeto persona. El objeto llamado persona accede al atributo nombre, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque puede ser que el atributo nombre haya sido público, declarado público con la palabra public, o puede estar sin ámbito, pero pertenece al mismo paquete donde se encuentra la clase main. Entonces, ese es el caso, porque si vamos a la clase persona, vamos a ver que el atributo nombre no tiene ámbito de acceso. Esto se llama el ámbito por paquete. Eso es el ámbito por paquete. Si yo le pongo privado, ahí está, le estoy diciendo que el objeto no puede acceder de forma directa al atributo. Por eso que ahora me sale error. Me sale una línea en rojo, me dice error. Si yo leo el mensaje dice, el campo persona.nombre no es visible. No es visible porque es privado. Entonces, lo que hace el ámbito privado es justamente prohibir que hagas esto, objeto.atributo. Eso no se puede. Entonces, nosotros hemos dicho que no se puede porque acá hay una propiedad. Acá hay una propiedad teórica de la teoría que estamos, como se dice, manteniendo. Esta propiedad se llama el encapsulamiento. El término encapsulamiento justamente es el término de ocultar, o sea,
no es visible. Algo no es visible porque lo estás ocultando, encapsulando, lo encapsula. Entonces, al darle el ámbito privado, le estamos utilizando el encapsulamiento. Entonces, recuerden esto. Entonces, la pregunta que nos hicimos es, si yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer objeto.nombre, ¿correcto? De manera directa. Aquí lo estarías haciendo de manera directa, pero no es la idea. Entonces nosotros dijimos, lo voy a comentar, nosotros dijimos que para modificar, ¿correcto? Nosotros dijimos, para modificar el estado del objeto, ¿correcto? Para modificar el estado del objeto, se utilizan los métodos. Entonces es allí donde aparecen los métodos, ¿no? Entonces nosotros hemos visto dos tipos de métodos. Hemos visto los métodos que sirven para asignar un valor. Entonces tenemos los métodos que sirven para asignar un valor. Estos métodos son denominados de tipo, o mejor dicho, son denominados métodos set. Set en inglés es asignar. Entonces, los métodos set, ¿correcto? Los métodos set. Y es así como hemos creado, ¿ven? Set nombre, set apellido, set dirección, set DNI, set email, set teléfono. Entonces acá estamos respetando una norma, ¿correcto? Un estándar, ¿correcto? Un estándar. ¿Cuál es el estándar? El estándar dice que se escribe la palabra set, ¿correcto? Se escribe la palabra set seguido del nombre del atributo, ¿correcto? Empezando en mayúscula. Por eso que tú ves nombre con N mayúscula, apellido con A mayúscula. Entonces el estándar dice, ¿correcto? El estándar dice, pones la palabra set y luego el nombre del atributo comenzando en mayúscula, empezando en mayúscula. Entonces, este es el método set nombre. Entonces, la representación, o sea, dentro de la clase persona, tenemos que programar este método. Entonces vamos a la clase persona y ahí está efectivamente el método setNombre. Ahí tenemos el método setNombre. Entonces, en este caso, el método setNombre es un método para asignar un valor. Entonces tengo, como es un método que sirve para asignar un valor, este método no retorna algo, este método no retorna un valor, este método modifica el valor de la variable. Entonces por eso tenemos void. El ámbito público justamente va a servir para que el objeto pueda invocar, pueda acceder a este método. Si yo lo pusiera privado aquí,
tampoco podrías hacer, persona.setNombre. Persona.setNombre es posible porque setNombre, el método setNombre es público. Ahí ves, es público. Entonces, public voy porque no retorna nada, solamente actualiza. Entonces acá hemos visto que el parámetro, esta variable que viene por parámetro, tiene el mismo nombre, lleva el mismo nombre que el atributo. El atributo nombre, y acá tengo el parámetro nombre. Entonces aquí entra, como se dice, entra a trabajar el objeto implícito this. Entonces entra en escena el objeto implícito this. Entonces hemos dicho que el objeto implícito this accede solo a atributos y a métodos de la clase. Por ello que cuando tú haces this.nombre, acá estás diciendo estoy accediendo al atributo nombre. Acá le dices this.nombre, estoy accediendo al atributo nombre. Y a este atributo nombre le voy a asignar, ahí está el igual. El igual significa asignación. Le voy a asignar el parámetro nombre. De esta manera no hay confusión. Yo sé que esto es el atributo nombre, y yo sé que esto es el parámetro nombre. Entonces no hay confusión. Usando el operador, el objeto implícito this, no habría confusión. Profesor, ¿qué pasa si por X motivos yo olvido y le pongo nombre? Si le pones nombre, ambos son el parámetro. Este parámetro nombre será tanto el de la izquierda, será tanto el de la derecha. Es el mismo, ¿correcto? Entonces no modifica acá, así como está, no estás modificando el atributo, porque hasta acá estás utilizando el parámetro. Entonces eso no es correcto. Yo utilizo acá entonces el objeto implícito this. Entonces ahí accedo a nombre. Bien. Entonces tenemos hasta aquí. Persona con sus atributos nombre, apellido, dirección, teléfono, email y DNI. Y tengo sus métodos set y get. Nosotros hemos visto también los métodos de tipo get. Los métodos de tipo get, en inglés get es obtener, get nos ayuda a obtener el valor. Por eso que hay un return, porque retornamos el valor de la variable, en este caso la variable nombre. Entonces yo tengo get nombre, tengo get apellido, ¿correcto? Entonces estoy devolviendo el nombre, el string, porque el nombre lo hemos declarado como string. Tenemos get apellido como string, ¿correcto? Bien. Y si tú te das cuenta, vas a ver muchos métodos de tipo set, muchos métodos de tipo get. ¿Por qué? Porque hemos hecho un método set por cada atributo y un método get, un método set y un método get por cada atributo, un método set y un método get
por cada atributo. Eso es la norma, ¿correcto? Entonces, nosotros hemos visto en el Eclipse que yo puedo generar automáticamente, porque esto es algo estándar, yo puedo generar automáticamente el método set y el método get de mis atributos. Para eso habíamos visto seleccionar cualquier atributo, clic derecho, ¿correcto? Estando en los atributos, clic derecho, buscamos source, buscamos la opción source, y buscamos la opción generar, generate, getter, ¿ves? Getter y setter. Esto en el Eclipse, generate, getter y setter. Bueno, acá me dice, tú ya tienes todo, tú ya lo tienes todo. Por ejemplo, voy a eliminar, supongamos, voy a eliminar esto de acá. ¿Correcto? Sí. Ya eliminé para el nombre, lo acabo de eliminar. Entonces yo hago clic derecho, source, getter y setter. Y ahí me aparece, ven, me aparece que puedo yo agregar el get nombre, ven, me propone get nombre y me propone el set nombre. Entonces yo lo selecciono. Yo selecciono lo que deseo traer, yo selecciono lo que deseo traer, ¿sí? Lo que deseo generar automáticamente. Bien, entonces acá le digo el punto de inserción, después, antes, ¿no? de qué código, ¿no? antes de qué código quiero que inserte el nuevo código, ¿correcto? Por decirlo así. Bien, entonces, nosotros hemos visto ¿correcto? Hemos visto que podemos generar los métodos set y podemos generar los métodos get, porque esto es, como repito, automático. Los métodos set y los métodos get son automáticos. Entonces, hasta aquí hemos visto la clase persona con la definición de sus atributos y tenemos la clase persona con la definición de sus atributos y la definición de sus métodos set y get. Entonces, en el método main ahora, donde vamos a lanzar nuestra aplicación, tenemos el método main que se encuentra obviamente dentro de una clase, porque todo tiene que estar dentro de una clase. Entonces, dentro de esta clase main tenemos el método main, ¿sí? Tenemos el método main. Entonces, dentro de esta clase tenemos el método main. Entonces, en este método main voy a crear el código que deseo ejecutar. Entonces, en este caso hemos comenzado creando una persona. Ahí está. Persona, el nombre de la clase. Espacio, el nombre del objeto. Acá tú le puedes poner cualquier nombre, cualquier variable. Pudiste haber puesto persona P. No hay problema. El objeto se llamaría P. ¿Correcto? Pero nosotros le hemos puesto persona. Es muy clásico también hacer eso, persona. Bien, entonces, a partir de este objeto persona comienzo a trabajar. Entonces, a partir de ahora yo ya tengo mi objeto y el objeto va a modificar su estado. Y escuchen bien, porque esta palabra es bastante utilizada, el estado de un objeto. Cuando alguien dice
vamos a modificar el estado de un objeto. Lo que quiere decir es que los valores de los atributos del objeto para ese momento va a modificar, ¿correcto? El estado del objeto es el valor de cada atributo en un momento dado, ¿correcto? Entonces acá, por ejemplo, a la persona, al objeto llamado persona, yo le voy a dar el nombre María, el apellido López, la dirección Lima, DNI, email y teléfono. Entonces le estoy dando nuevos valores. Le estoy dando nuevos valores. Y luego acá, mediante el método get, ¿ven? Mediante el método get, yo pido el valor, como habíamos dicho, obtengo el valor. Entonces, esto que está acá, estoy obteniendo el valor, y por eso que eso que está allí sirve para imprimir, porque acá estoy usando systemoutprintln. Systemoutprintln sirve para imprimir, pero ¿qué voy a imprimir? Tengo que pasarle por parámetro lo que voy a imprimir. La sintaxis es esta: system.out.print. Print también existe. Puedo hacer print y acá voy a escribir lo que quiero imprimir, ¿no? Nosotros estamos usando system out print ln. ln es para que imprima primero y luego salte de línea. Igual ponemos algo acá, puntito, ¿correcto? Entonces nosotros en este caso estamos retornando el valor de el apellido, la dirección, el DNI, el email, el nombre y el teléfono. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo ejecute el código, control F11 en el Eclipse, control F11. Entonces allí ves que efectivamente te retorna el apellido, la dirección, el DNI, el email, línea por línea. ¿Por qué? Porque le has dicho imprime, le has dicho primero imprime y luego salta de línea. Por eso que se ha saltado de línea. Ese salto de línea en la consola, esta parte es la consola del Eclipse. Entonces ha impreso primero y luego saltó de línea. Ha impreso primero y luego saltó de línea. Eso es lo que está sucediendo. De la misma manera hicimos para la clase cliente, ¿no? De la misma manera hicimos para la clase cliente. De la misma manera hemos instanciado un objeto cliente. Tenemos un objeto cliente. Entonces tenemos cliente.setDirección. Tenemos cliente.setDirección. Entonces tengo cliente.setDirección. De la misma manera le estoy asignando un dato, en este caso una cadena, un string. Le digo set dirección y luego acá le digo get dirección, porque lo voy a retornar. ¿Ok? Muy bien. Entonces hasta acá es lo que hemos visto. Desde la semana anterior. Hoy vamos a crear un nuevo ejemplo.
Por esto vamos a crear un nuevo ejemplo todos juntos para poder repasar. Entonces, prestar atención. Vamos a crear una nueva clase. Por esto, vamos a poner, prestar atención. Vamos a poner la clase calculadora. Calculadora. ¿Por qué la clase calculadora? Porque la clase calculadora nos va a permitir a cada uno crear una operación. Por esto, de esa manera todos vamos a participar. Entonces, acá lo voy a crear en el paquete com.java fundamentos.clase 03, ¿no? De esa manera vamos a crear la clase calculadora en la clase 03. Por eso, listo, y ahí aparece la calculadora. Entonces, observa, tenemos la calculadora, ¿sí? Tenemos la calculadora. Entonces, esta calculadora, este objeto calculadora, correcto, este objeto calculadora, vamos a decirle que tenga un atributo, correcto, un atributo real, double real, y le ponemos número. Ahí está. Entonces este número será el número que vamos a ingresar en la calculadora, ¿sí? Entonces vamos a decirle public, correcto, public void set número, y le digo double número this.número igual a número, ¿sí? Correcto. Bien. Entonces ahora hago public double get número, voy a retornar y le hago return número, ¿correcto? Listo. Ahora hemos visto el método set y el método get, ya, pero ahora vienen los métodos operacionales, los métodos de la clase calculadora, los métodos que la clase calculadora va a permitir. Entonces, por ejemplo, acá hay algo súper importante. Estando en la clase calculadora, yo debo hacer operaciones propias de la calculadora. Por ejemplo, public, el ámbito public, double. Voy a poner aquí, por ejemplo, acá ya, cuando haces métodos propios de la clase calculadora, ya tú puedes ponerle el nombre que tú quieras. Puedes ponerle, por ejemplo, public double calculate, correcto, en inglés. Calculate, por ejemplo, ponemos aquí raíz 2, correcto, y acá harás return math.sqrt. sqrt es raíz cuadrada de número, ¿ven? Entonces ahí tienes, tu clase calculadora va a tener el método calculate raíz 2 raíz cuadrada, ¿correcto? Tenemos calculate. Entonces tenemos este método de esa manera, ¿correcto? Tenemos la calculadora. Entonces este es un ejemplo. Tengo public double calculate raíz 2. Entonces esta clase calculadora me va a permitir al invocar a este método, me va a permitir calcular la raíz cuadrada del número
del número que yo le haya escrito primeramente. Entonces nosotros, prestar atención muchachos, prestar atención, nosotros tenemos una lista de métodos de la clase math, ¿correcto? Eso lo vamos a ver aquí. Entonces, hasta acá nomás prestar atención. Prestar atención, por favor, prestar atención. Acá he definido una clase calculadora que tengo el método raíz 2 que me va a retornar un valor real que es la raíz cuadrada, ¿correcto? La raíz cuadrada de un número, ¿correcto? De un número, ¿correcto? De un número real. Bien, entonces ahora tengo mi clase calculadora con el método calculate raíz 2. El nombre, repito, ya depende de ustedes. Pueden poner calcular raíz cuadrada, calcular raíz 2, raíz simplemente, raíz 2, ya depende de ustedes. Entonces ahora ya tengo mi clase calculadora. Me voy a ir al main. Entonces, número 1, como mi clase calculadora no se encuentra, y acá lo vemos, como mi clase calculadora no se encuentra dentro del paquete clase 01, porque dentro del paquete clase 01 se encuentra la clase main. Como no se encuentra la clase calculadora dentro del paquete clase 01, nosotros, ¿qué debemos hacer acá? Para poder decir calculadora, espacio, calculadora, igual new calculadora, puntico. Entonces yo veo que me está saliendo error. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando acá, muchachos? Vamos entonces, todos vamos respondiendo qué es lo que está sucediendo aquí, ¿correcto? Entonces, vamos todos indicando. Muy bien, David ha dicho lo correcto, Elizabeth también ha dicho lo correcto, Jonathan también es correcto, la respuesta, Jonathan, Jesús igual, está muy bien la respuesta. Vamos todos los que faltan indicar qué es lo que está pasando acá, qué es lo que está faltando indicar, ¿correcto? Vamos entonces todos confirmando qué es lo que está faltando indicar. Frank, Giancarlos, Ketty, Luis Vargas. Vamos entonces confirmando qué es lo que está pasando aquí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como muy bien lo han dicho, ok, como muy bien lo han dicho todos, yo los felicito, Elizabeth, Giancarlo, David, Jesús, Jonathan. Como muy bien lo han dicho, hay que importar. Acá en el Eclipse, como les había mencionado, es muy simple porque yo hago simplemente, miren, ¿no? Miren por favor, yo hago Control Shift O y ya está. Control más Shift más O, Control más Shift más O, ¿correcto? Control más Shift más O me permite importar y hago Control S para guardar, ¿no? Control más S,
Bueno, entonces tenemos, correcto, tenemos allí, ven, ahí está, lo que ustedes han dicho, ¿no? Lo que todos han dicho es correcto. Faltaba importar. Import y el nombre del paquete hasta llegar al nombre de la clase. ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, es correcto. Entonces, ya puedo, ahí ven, ya puedo utilizar un objeto calculadora. Y yo debo hacer lo siguiente. Calculadora, punto, perdón, está bien, calculadora punto set número. Ahí es donde le pongo un número. Le voy a poner, por ejemplo, calculadora 144. Ahí está. Le pongo el valor. Al hacer esto, calculadora.set número, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el número, la variable número de la clase calculadora tiene el valor 144. Ahora yo haré system_out_ln, ahí está, system_out_ln, y yo haré, por ejemplo, le haré calculadora punto calcular raíz 2. Ahí, ¿ves? Raíz cuadrada. Entonces, ahí tengo lo siguiente. Control F11 y ahí está, ¿ves? 12.0. Me sale 12.0, que es la raíz cuadrada de 144. Entonces, por esto tenemos calculate raíz 2. ¿Esto qué hace? Calculate raíz 2, le voy a dar F3 y me voy al método. Entonces le doy calculate y esto lo hace pues lo que habíamos dicho, math.sqrt, por parámetro le pongo la variable, entonces hasta allí tengo la raíz cuadrada. Ahora yo les voy a comentar lo siguiente, prestar atención. Como información tenemos, por ejemplo, ponemos aquí math. Por ejemplo, math.pi. Pi es el valor de pi, 3.1415, ta. Esto me devuelve el valor de pi. Ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos math. Digamos, tenemos math. La potencia, que es math.pow. Tenemos potencia de dos números. Listo. Potencia de dos números. Tenemos math con M mayúscula. Math. Por ejemplo, tenemos varias funciones. Tenemos el epsilon, valor absoluto, arco coseno, arco seno, arco tangente, correcto, exponencial, logaritmo, máximo, mínimo, random. Tenemos el random, correcto. Tenemos el random, el valor aleatorio, correcto. La tangente, tenemos a grados y tenemos a radianes, por ejemplo. Tenemos a radianes, a grados, correcto, a radianes, correcto. Tenemos a radianes, un número, por ejemplo, 90, lo va a pasar a grados, correcto. Lo va a pasar a radianes, 90 grados, lo va a pasar a radianes. Bien. Entonces, correcto.
nosotros haremos el siguiente ejercicio y acá todos van a participar, ¿ok? Entonces, nosotros decimos, tenemos una supercalculadora y esta supercalculadora nos va a calcular el área de un círculo. Entonces, haremos cálculo del área de un círculo, ¿correcto? Y también haremos el cálculo del perímetro de la circunferencia, ¿correcto? La circunferencia, ¿ok? Entonces, el cálculo del área de un círculo. Esto matemáticamente es, el área es pi por el radio al cuadrado, ¿correcto? Ponemos así, al cuadrado, así, al cuadrado. El perímetro es 2 por pi por el radio, si no me equivoco, 2 pi por el, y el cálculo del área es pi por el radio al cuadrado. Entonces, ustedes, muchachos, van a crear dentro de la clase calculadora un método que, enviándole el radio, un método, por ejemplo, calculadora punto set número, ahí le pongo el radio, por ejemplo, digamos 10 o 100. Entonces yo hago sysoutprintln calculadora punto, digamos, hallar área, digamos, hallar área, nada, y esto me da la área, hallar área, ok. Y acá igual, aquí en calculadora haremos calculadora.set número, el radio 100, y acá ponemos hallar perímetro. Sí. Entonces, muchachos, le voy a dar un par de minutos para que hagan esto, ¿correcto? Entonces, en nuestra supercalculadora van a agregarle ustedes mismos estos métodos, dos métodos, el método hallar área y el método hallar perímetro. Entonces, como ustedes van a necesitar, dentro del método van a necesitar a pi, el valor de pi, ya saben que lo pueden obtener con mat.pi, así como está acá. Con mat.pi lo pueden obtener, el valor de pi. ¿Qué más necesitan? En el caso de la potencia, pueden hacer radio por radio, 2 veces radio por radio, o si no, si gustan, usan POU, o la base, coma, el exponente, ¿correcto? Entonces, les doy un par de minutos, ¿ok? Para que todos, ¿correcto? Todos hagan el código. Entonces le voy a enviar el código de la calculadora. Les envío así como está el código de la clase calculadora. Ahí. Entonces, les acabo de enviar a todos el código de la clase calculadora y acá les envío lo que debemos realizar. Acá les envío lo del main, también les envío lo del main para que lo hagan en casa, ¿ok? Entonces, manos a la obra, ¿correcto? Ya tienen el código de la clase calculadora, ¿correcto? En
en el paquete clase 03. Tenemos en el paquete clase 03 el código de clase calculador. Entonces tenemos el método calcular raíz 2. Entonces nosotros vamos a agregar dos métodos más. Vamos a agregar dos métodos más. ¿Correcto? Entonces les voy a dar un par de minutitos para que envíen el código, ¿sí? Vamos a trabajar entonces, vamos trabajando. Muy bien, Jonathan nos ha enviado el código, está correcto, ya tenemos ahí el código, correcto. Muy bien, Jonathan. Entonces vamos enviando todos el código. Muy bien, Giancarlos también nos ha enviado el código, correcto. Muy bien, Giancarlos, correcto. Muy bien, Giancarlos. Muy bien, correcto, Jesús también nos ha enviado la respuesta de el cálculo de la área. Jesús, ahora te falta el perímetro, correcto. Muy bien, David ya tiene hallar área y ya tiene hallar perímetro, correcto. Vamos entonces probando ello, David, en el main. En el main debe probar y debe funcionar. ¿Correcto? Vamos confirmando si funciona. Ok. Vamos todos entonces enviando sus soluciones. Vamos enviando sus soluciones. Es una buena pregunta de Elizabeth, que nos dice ¿cómo le paso el radio? Nosotros, en el caso de la calculadora, miren, para nosotros el número que le vamos a asignar será el valor como radio. Por eso que acá hemos puesto, miren, cálculo del área del círculo, calculadora punto set número. Esto hace como radio, el número que le envío hace como radio, y luego aplico nada más calculadora punto hallar área, correcto. Entonces al enviar set número le está dando el radio, entonces hallar área ya tendría el valor del radio. Entonces aplica la fórmula pi por radio al cuadrado. Acá igual, para la circunferencia, acá le pones set número, otra vez le pones 100, ya tendrías el radio, y acá le pones hallar perímetro, ¿correcto? Muy bien, Elisa. Entonces vamos confirmando, ¿correcto? Vamos confirmando. En el método hallar área, Elizabeth, tienes que verificar en tu método hallar área, tienes que verificar, correcto, la fórmula así como lo has enviado no es correcto. Hay que verificar. Entonces vamos confirmando todos cómo nos va. Vamos enviando la respuesta, correcto. Vamos probando el código también. Para las personas que ya han enviado, vamos todos probando el código, ¿correcto? Entonces observen bien, ¿no? Observen bien cómo estamos haciendo en la clase calculadora, en el caso de la raíz cuadrada, por ejemplo.
al observar cómo estamos haciéndola acá, la raíz cuadrada, fácilmente ustedes pueden ver cómo hacer para el cálculo del área, el cálculo del área, el cálculo de la circunferencia. Dense cuenta cómo estamos haciendo, ¿correcto? Vamos entonces enviando sus respuestas, ¿correcto? Cálculo del área y cálculo del perímetro. Correcto, correcto. Mientras que ustedes van creando hallar área, hallar perímetro, ¿correcto? Voy a ir colocando acá una serie de operaciones, ¿correcto? Que van a implementar, ¿correcto? ¿Correcto? Implementar las siguientes operaciones en la clase calculador, ¿correcto? Área del cuadrado, área del rectángulo, área y perímetro, área del cuadrado, perímetro del cuadrado, área del cuadrado del rectángulo, perímetro del rectángulo, área del triángulo, perímetro del triángulo, área de la elipse, perímetro de la elipse, ¿correcto? Área del cubo, área y perímetro del cubo, prisma, cilindro. ¿Listo? Acá volumen del cubo, prisma, cilindro, toma, esfera. Listo. Con eso tenemos nuestra supercalculadora. ¿Correcto? Entonces, vamos confirmando, ¿correcto? Vamos confirmando cómo nos va, ¿correcto? Ya tienes la respuesta, Elizabeth. Tiene la respuesta, Elizabeth, para el cálculo del área. Me vas enviando para poderlo agregar. Elizabeth
Presta atención. Voy a copiar tal como me lo estás enviando y lo vamos a corregir juntos, ¿ok? Presta atención. Lo importante de Elizabeth, que me agrada mucho, es que intenta, ¿no? Quizás no sale a la primera, pero saldrá a la segunda. Pero lo importante es que ella está intentando, y eso es muy bueno. Yo te felicito. Presta atención. Esto es lo que me ha enviado Elizabeth, ¿ok? Acá hay que corregir, obviamente hay que corregir, pero valoro la intención. Pero recuerden que no siempre es la intención lo que vale, ¿eh? La intención es bueno, pero lo que vale es que arribes al objetivo. Pero para comenzar está bien, pero recuerden de llegar siempre al objetivo. Bueno, acá hay que corregir. Número uno, mat.pi ya lo tenemos, o sea, no es necesario asignar porque mat.pi ya es el valor, o sea, mat.pi ya tiene el valor, acá esto no es necesario. Entonces sería el alias pi, y acá estaba, ¿no? Pi, pero todo en una sola línea. Vamos armando la fórmula, pi por mat.pi, mat.pi, acá borro el pi, por el número, ahí está el número, y esto acá en Java no funciona, esto lo puse como representación, el sombrero, el sombrerito, esto no es potencia, es un operador, pero no es potencia, eso es otro, es un operador, pero no es potente. Entonces acá podemos hacer, como les dije, pueden haber hecho número, ¿sí? Sería pi por radio al cuadrado, ¿no? Pueden haber hecho número, ¿sí? Número, ok. Tenemos más punto pi, sería pi, ¿no? Acá sería esto y es pi por el radio al cuadrado. Pueden haber hecho número. Lo otro sería más punto pou, que es potencia, la base, coma, el exponente. La base es el número. Y el exponente es 2. Ahora sí. ¿Ven? Ahora. Entonces, tenemos hallar área. Ahí está, ¿ves? Ahora está mejor. Entonces, es una sola línea, porque es una sola línea. Sería pi por radio, pi por el radio es el número, al cuadrado. Listo, ya tenemos la área, ¿no? Ahora voy a tomar el ejemplo del perímetro de David. Presta atención. Entonces tenemos hallar perímetro, ¿correcto? Ok. Tenemos dos veces más por pi, que es pi, más pi, dos veces 2pi por el radio. Ahí. Acá está correcto, pero pueden haber hecho así, sin el paréntesis, ¿correcto? Sería así, dos veces pi por r, ¿correcto? Dos veces pi por r, ¿correcto? Entonces, tenemos acá public double perímetro. Sería bueno ponerlo así. Ahí está. Hallar perímetro. ¿Ok? Hallar perímetro. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora está bien. Ahora está mejor. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tengo hallar área que me retorna un valor. Tengo hallar perímetro que me retorna un valor. Entonces, ahora voy a main. ¿Ven? Ahora voy a main y ahora está bien. Ya no hay línea roja. Ahora ven, le pongo el número que representa al radio. Acá le pongo el número representará.
al radio. Por eso que le pongo número, representará al radio. Igual acá. Entonces hago hallar área, el área, control F11, ahí tengo el área, ¿no? 2pi por R. El área es pi por radio al cuadrado, ¿no? Ahí está, pi por radio al cuadrado. El otro es 2pi por R, 2pi por R. Ahí. Muy bien entonces, muchachos, por haber enviado sus respuestas. Entonces vamos confirmando si hasta acá está claro. Vamos confirmando hasta aquí, vamos confirmando hasta acá. Si hay consultas, vamos confirmando, ¿correcto? Vamos confirmando si acá está claro, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora prestar atención. Nosotros tenemos en nuestra calculadora un atributo nada más, un atributo llamado número. Pero nosotros podemos agregar más atributos. Claro que sí, podemos agregar más atributos. Depende de nosotros, justamente, depende de la lógica de nuestro programa. No hay no hay una única solución. Eso también van a aprender. No hay una única solución. Nadie tiene la única solución, o mejor dicho, nadie tiene la solución absoluta. Hay muchas soluciones. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos agregar, por ejemplo, queremos agregar el cálculo de el área del cuadrado, ¿correcto? Tienes el cálculo del área del cuadrado. Entonces, para el cálculo del área del cuadrado es fácil, porque solamente necesitas el valor del lado, un solo valor, ¿sí? Ahora, quieres el cálculo del área del rectángulo. No sé si le hemos puesto también. El área del rectángulo. El área del rectángulo, ahora el tema es, necesitas dos parámetros, ¿correcto? Necesitas dos parámetros. Entonces, nosotros también podemos enviar los parámetros. ¿Correcto? De la siguiente manera, miren. Prestar atención. Nosotros tenemos public double hallar área, ¿sí? Hallar área, ¿correcto? Y si ustedes observan, le voy a poner la misma fórmula, ¿sí? Observen, por favor. Aquí se llama igual, la misma fórmula, solo que el valor viene por parámetro. ¿Ven? Entonces, ahora el valor acá le voy a poner, en vez de número, para que me ayude, voy a poner, para identificar, pongo pues radio, y acá le pongo radio, ¿correcto? Entonces, de esta manera yo tengo dentro de calculadora este método, public double hallar área, donde por parámetro ya le envío el radio. Entonces, tengo public double hallar área y por parámetro le envío el radio, y acá utilizo pi por radio al cuadrado. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Ahora puedo hacer uso directamente del método hallar área
y le envío pues el valor 100. Directamente le envío el valor 100. Entonces, control F11. Y si ustedes observan, es obviamente el mismo resultado. Obviamente el mismo resultado. ¿Qué es lo que está cambiando acá? Lo que está cambiando es que tengo un método que no tiene parámetro llamado hallar área, pero para que tome en cuenta el valor del radio estoy usando el método setNúmero. Gracias a setNúmero tú guardas el número y luego ese número lo utilizas en este método, ¿correcto? Ahora en este método hallar área yo le envío ya el valor por parámetro y dentro de este hallar área hago la forma. ¿Te das cuenta? Entonces de la misma manera podemos hacer lo siguiente. Podemos poner, por ejemplo, public double, ponemos por ejemplo hallar área, ponemos hallar área cuadrado. Prestar atención, por favor, todos, prestar atención. Hallar double área cuadrado, y acá le pongo double lado área, y acá le pongo return. Entonces, si por ejemplo fuera return así, ¿qué le faltaría? Vamos muchachos, vamos. ¿Qué le faltaría acá para hallar el área del cuadrado? ¿Qué debemos poner aquí para hallar el área del cuadrado? Si tenemos de esta forma, ¿cómo calcularíamos entonces el área del cuadrado teniendo el valor del lado enviado por parámetro? ¿Correcto? Vamos dando sus respuestas. Muy bien, David nos ha mandado una respuesta que es correcta. ¿Correcto? Muy bien, David. Entonces, todos confirman, ¿sí? ¿Qué debo poner allí? Para calcular el área del cuadrado? Muy bien, Giancarlos también, correcto. El área del cuadrado, correcto. Vamos entonces enviando respuestas, correcto. Vamos enviando entonces qué debemos escribir aquí para calcular de esta manera el área del cuadrado. Muy bien, Jesús. Muy bien, Jonathan. Es correcto también. Es correcto. Muy bien. Correcto. Muy bien, Elizabeth. Recuerda, Elizabeth, que la clase Math es en mayúscula. Y la expresión, correcto, está correcta. Solamente te falta corregir eso. ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿Cuál sería la clase Math? La clase Math es una clase que empieza con mayúscula. Muy bien, Elizabeth. Excelente. Y está bien, ¿eh? Está bien que le hayas agregado el punto y coma. Eso está muy bien. Yo no dije nada, veré que lo correctas. Está bien. Entonces voy a copiar acá la respuesta de Elizabeth. Listo, ahí está. Más punto poblado, coma 2
que es al cuadrado, ¿no? Y puntico. Listo, ahora sí, caché. Entonces, está muy bien. Entonces, se dan cuenta, tenemos ahora, para esta clase calculadora, tenemos un método hallar de cuadrado. Bien, de esta manera, van a realizar ustedes como tarea para el jueves los siguientes métodos. Pero antes de poner los siguientes métodos, ahora ya tienen acá el método, ya tienen hallar cuadrado, ¿sí? Ya tienen hallar cuadrado. Ahora, ¿cómo lo usas? Vamos a usarlo. Entonces son dos cosas. ¿Cómo lo implementas? Acá está implementado. Ahora, ¿cómo lo usas? Vamos al main y acá está, vamos a poner, acá lo pongo, le voy a poner así, ¿no? Área del cuadrado, dos puntos, más, igual, más, área cuadrado, área cuadrado. Le voy a poner, digamos, pues 4. Por eso esto me debe dar 16. Vamos a ver. Control F11 y ahí está, ¿ven? Área del cuadrado igual 16. Así. Área del cuadrado igual 16. Listo. Entonces, así lo utilizan. Entonces son dos cosas. Uno, cómo lo implementas dentro de la clase calculadora. Dos, cómo lo utilizas dentro del main. ¿Correcto? Son dos cosas que tienen que hacer. Entonces vamos a poner la lista de los métodos y prestar atención. Ponemos entonces que hay que implementar todo esto. Entonces, ya han hecho el cuadrado, ya tienen el área del cuadrado, ya está. Ahora, ¿qué le falta? Le falta el perímetro. Entonces, el perímetro es una propuesta, El perímetro puede ser así, public, double, porque es un número real. Ponen, pues, es una propuesta, ustedes lo pueden cambiar, hallar perímetro cuadrado. Y para el perímetro también, ¿qué necesitan? Solamente necesitan el lado. ¿Sí? Acá hacen set y le aplican la fórmula. Acá le ponemos fórmula. ¿Ok? Listo. ¿Qué más necesitan? Necesitan el área del cuadrado, perdón, perímetro del cuadrado, ya está. El área del rectángulo. El área del rectángulo necesitan ¿qué cosa? Necesitan hallar área rectángulo, necesitan lado. Ponemos rectángulo tiene ancho y alto, ¿no? Y el ancho y el alto. Entonces acá fórmulas, ¿no? Tienen el área del rectángulo. Necesitan el perímetro del rectángulo. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. El perímetro, hallar perímetro del rectángulo. Y acá vamos a ponerle de otra forma. Le vamos a poner acá, el perímetro es la suma de los lados. Acá le vamos a enviar las coordenadas x1, y1, correcto, x2, y2 y por último x3, y3. A partir de 3 puntos tú puedes calcular los lados. ¿Sí o no? En el caso del rectángulo, ¿qué más? Tienen ya el área del rectángulo, el área del triángulo.
La elipse. La elipse de la misma manera. El área de la elipse tú tienes igual, ancho y alto. Área elipse. El perímetro igual. Para el perímetro necesitas el ancho y el alto. Perímetro elipse. Correcto. Ya tienen la elipse. Correcto. Listo. Entonces, para el área del cubo, el cubo es como el cuadrado, solamente necesitan el lado, hallar área cubo, hallar perímetro cubo. Correcto, un cubo. El prisma. El prisma necesitan tres datos, ¿no? Necesitan área, prisma, necesitan el ancho, tienen el ancho, el alto, vamos a poner acá el ancho de la base, el alto de la base y la altura. Es el prisma. ¿Qué más? Necesitan para el perímetro es lo mismo. Perímetro. El cilindro es igual, ¿no? El cilindro, área del cilindro, la base es el radio de la base y la altura. El perímetro del cilindro es el radio de la base y la altura. ¿Qué más? Cilindro, ¿no? Y el volumen del cubo, acá igual, el cubo para el volumen, solo necesitan el lado. Hallar volumen del cubo. Necesitan el prisma igual. Es los mismos datos, solamente que la fórmula cambia. Volumen. El cilindro igualita. Los mismos datos. Volumen. Y finalmente la esfera, ¿no? La esfera es como el cubo. Solamente necesitan el radio para hallar el volumen. Volumen de la esfera. Listo. Entonces, tenemos hasta aquí la declaración. A ustedes les toca agregar el código interno. Entonces les voy a pasar, correcto, les voy a pasar el bloque, ¿sí? Primer bloque, ahí está, correcto. Segundo bloque y tercer y último bloque. Listo. Entonces,
ahí tienen, correcto, las, los métodos que hay que implementar. Entonces esto queda como tarea, para más tardar el día jueves, ¿no? Antes de la clase, hasta antes de la clase lo envían, ¿correcto? Hasta antes de la clase lo envían. Bien, entonces lo envían el proyecto, ¿no? Recuerden ustedes que ustedes tienen su Workspace, ¿se acuerdan? Tienen su Workspace. En su Workspace, ahí está el proyecto, ¿ven? Centro comercial, que habíamos puesto como nombre centro comercial. Entonces, el proyecto es centro comercial. Le das clic derecho y lo vas a sitiar, ¿no? Le vas a mandar, lo vas a hacer un sismo, ¿no? enviar a y lo comprimes tu proyecto y ese archivo zip me lo envía, ¿correcto? Yo lo voy a abrir, lo voy a revisar, ¿ok? Entonces, ¿correcto? Todo está claro hasta acá. Vamos confirmando entonces, ¿correcto? Vamos confirmando si todo está claro hasta acá. David, Elizabeth, Giancarlo, Jesús, Jonathan, Luis Vargas, ¿correcto? Muy bien, Jonathan, Elizabeth, Luis Vargas, David, ¿correcto? Muy bien. Entonces tenemos nuestra tarea número 1, entonces, ¿correcto? Implementar todos estos métodos. Muy bien, Jesús. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Ok? Vamos a continuar. Bien. Ahora vamos a continuar, ¿sí? Ahora vamos a continuar nuestro curso, ¿correcto? Vamos a continuar nuestro curso revisando, ¿correcto? Revisando el tema de los objetos, ¿ok? Así que prestar atención. Nosotros tenemos, ¿ok? Vamos a escribirlo por acá. ¿Sí? Nosotros tenemos la clase persona, ¿sí? O la clase cliente. Ahí está. Vamos a trabajar ahora con la clase cliente. La clase cliente tiene nombre, dirección. La clase cliente tiene nombre y dirección. Y acá le vamos a agregar el método set y get para el nombre. Entonces, observar, tenemos que agregar el método set y get para el nombre, ¿ok? Y le digo que lo coloque después de la variable dirección. Ahí le digo ok. Ahí. Listo. Entonces tenemos get nombre y tenemos set nombre, ¿correcto? Muy bien. Entonces mi clase cliente, nuestra clase cliente tiene un nombre, tiene una dirección. Hasta allí son los datos que tenemos de esta clase. Ok, muy bien. Vamos al main y acá nuevamente vamos a construir lo siguiente. Prestar atención. Vamos a entrar a un tema, a un nuevo tema con el uso de los objetos. Y acá vamos a ver el tema de
la referencia. Entonces entramos a un tema importante. Ahora veremos el tema de la referencia de objetos. Y este es quizás uno de los temas el más importante en la programación orientada a objetos. Así que presten atención. Ahora veremos el tema de la referencia de objetos. Entonces, decimos, preámbulo. Existen objetos declarados y objetos instanciados. Entonces hay dos bloques o hay dos tipos de objetos. Tenemos cliente 1, punto y coma, cliente 2. Listo. Aquí tenemos dos objetos declarados. Aquí tenemos dos objetos declarados, ¿ok? Solamente he declarado. Y luego hago cliente 1, new cliente. Ahí. Aquí tengo un objeto instanciado. Ahí. Allí. Entonces, la diferencia entre el cliente 1 con el cliente 2 es que el cliente 1 le has dicho que va a reservar un espacio de memoria donde habrá los datos de un cliente. Entonces acá prestar atención porque este es el tema, repito, es un tema de los más importantes en la programación orientada a objetos. Entonces, aquí tú tienes dos objetos, cliente 1, cliente 2. Cliente 1, aquí, cliente 1 y cliente 2, se puede decir que están, como se dice, a la espera, ¿correcto?, de ser utilizados. Entonces, en este caso, tú utilizas cliente 1. Cliente 1 haces asignación. Cliente 1 asigna new cliente. Cuando tú haces new cliente, hemos dicho que esto es una instancia, esto es una creación de un objeto de tipo cliente. Entonces aquí se está creando en memoria un lugar para guardar a un objeto de tipo cliente. Este lugar donde se va a guardar el objeto de tipo cliente lo va a acceder este cliente 1 porque le has dado la asignación. Entonces acá hay que entender bien porque cliente 1 accede porque le estás colocando, estás usando el operador asignación. El cliente 1, el objeto cliente 1, accede al espacio de memoria, la memoria RAM, donde está reservada para un objeto de tipo cliente. Quiere decir que va a tener el nombre, va a tener la dirección, porque tu cliente
tiene el nombre y tiene la dirección, ¿sí? Entonces, cliente 1 está asignándose a esta zona de memoria. Cliente 1 está siendo oficialmente asignado a esta zona de memoria, oficialmente. Entonces, cliente 1 tiene una zona de memoria. Entonces, si nosotros lo vemos gráficamente, porque gráficamente se puede entender mejor, nosotros decimos así: tenemos un objeto, ¿correcto? Tenemos un objeto, tenemos otro objeto, tenemos aquí, este se llama cliente 1 y este se llama cliente 2. La diferencia entre cliente 1 y cliente 2, ¿correcto? Vamos a hacerlo bien. Entonces tienes ahí cliente 1, cliente 2. Y ambos al inicio, ¿correcto? Ambos al inicio, ¿correcto? Ambos al inicio, ¿correcto? Ahí. Ambos al inicio no están asignados a nada. Es nulo. Su valor es nulo. Al inicio, esto que está acá representa a la etapa de la declaración. Al inicio tú tienes cliente 1 y cliente 2 y son objetos nulos. Cuando tú haces el new, aparece una zona de memoria para un objeto cliente. Entonces acá aparece una zona de memoria para un objeto cliente, una zona de memoria. Entonces, esta es una zona de memoria, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿correcto? Aquí, ¿correcto? Este objeto 1, habíamos dicho el objeto 1, este objeto 1 va a apuntar aquí. Está enlazado aquí. Supongamos que es acá. Entonces el objeto 1 va a poderse guardar, ¿correcto? El objeto 1 va a poderse guardar aquí. ¿Sí? El objeto 1 va a poderse guardar aquí. Entonces, el objeto 1 ya no es nulo. El objeto 1 ya no es nulo, ¿correcto? Entonces ya tiene una zona de memoria, ¿correcto? Esto es importante porque te permite hacer lo siguiente: cliente 1 punto set nombre, le ponemos por ejemplo María Luisa López, ¿ven? Y esto va a funcionar. ¿Por qué va a funcionar? Porque cliente 1 tiene un espacio de memoria. Entonces lo vas a guardar. El hecho de tener un espacio de memoria significa que acá, en este objeto, tienes dos lugares. Tienes para el nombre y tienes para la dirección. Tienes para el nombre y tienes para la dirección. Entonces, tienes el nombre y también puedes usar la dirección, ¿correcto? Ponemos Lima 3. Entonces tienes nombre y tienes la dirección. Entonces, la pregunta es, hasta acá
estoy muy bien con el objeto cliente 1. ¿Qué pasa con el cliente 2? Hasta ahorita el cliente 2 no lo usa. Entonces en memoria se ve así. El cliente 2 es nulo y no está siendo enlazado o asignado a algo. ¿Me dejo entender? Solamente el cliente 1 está siendo asignado a una zona de la memoria. El cliente 2 todavía no. Esto es nulo. Entonces, aquí el cliente 2 es nulo y el cliente 1 está siendo asignado a una zona de memoria que has separado para el cliente, ¿correcto? Obviamente tiene que guardar una correspondencia entre el tipo de la zona de memoria que estás creando. Tú estás creando una zona de memoria correspondiente a la clase cliente, al tipo cliente, y tú lo estás asignando, esto de acá, lo estás asignando a un objeto que también es un cliente, ¿ok? Entonces, hay lógica. Entonces, tú dices, a partir del objeto cliente 1, yo puedo guardar el nombre y puedo guardar la dirección en esta zona de memoria que he creado con el new client, ¿correcto? Con el new client. Entonces, hasta aquí yo tengo una zona de memoria a la cual este objeto cliente 1 está siendo asignado. Entonces, si tú te das cuenta, tú lo estás viendo de esta forma, esta línea, tú lo estás viendo como que este objeto está siendo asignado a esta zona de memoria de acá, porque con new, con el operador new, reservas una zona de memoria. Ahora, hasta aquí el objeto 2, el cliente 2, no tiene ninguna zona de memoria. Pero tú puedes hacer esto. Tú puedes hacer cliente 2, le asigno cliente 1. Ahí es. Cliente 2, le asigno cliente 1. Entonces acá en objetos, cuando tú haces una asignación en objetos, por eso es importante. En objetos, cuando tú haces una asignación, una igualdad, una asignación, no es que cliente 1 viene a cliente 2. Eso quiero que entiendas. No es que el cliente 1 viene al cliente 2, sino es al revés. Cliente 2 está asignándose, está apuntando, está referenciando a cliente 1. Así como cliente 1 referencia a la zona nueva, a esta zona nueva, ahora cliente 2 referencia, apunta al cliente 1. Entonces, cliente 2 apuntaría al cliente 1. Pero, como cliente 1 referencia a esta zona de memoria, en la práctica, al hacer cliente 2 igual cliente 1, en la práctica cliente 2 también apunta a la misma zona de memoria que cliente 1, ¿correcto? Entonces, ahora cliente 2 también deja de ser nulo, porque apunta a esta misma zona de memoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que al inicio cliente 1 apunta a esta zona de memoria gracias al new, porque gracias al new apareció esta zona de memoria, y luego cliente 2 apunta al cliente 1, pero en la práctica apunta en realidad a la zona de memoria a la cual apunta
o referencia cliente 1. Por eso que ahorita, luego de hacer cliente 2 igual cliente 1, cliente 2 también referencia a esta zona de memoria. Entonces aquí, ahorita, cliente 2 también referencia a esta zona de memoria. Entonces, cuando tú has hecho cliente 1, set nombre, María Luisa López, aquí en esta zona de memoria, aquí se está guardando María López. Aquí estás guardando María López. Cuando has hecho Lima, aquí está guardando Lima. Porque cuando tú haces cliente 1.set nombre María Luisa López, es en esta zona de memoria donde se guarda. Cuando haces cliente 1.set dirección, es en esta zona de memoria donde se guarda. Entonces, si tú te das cuenta en la gráfica, si tú te puedes dar cuenta en la gráfica, cliente 2 también puede leer María Luisa, cliente 2 también puede leer Lima, Perú, porque está referenciando a la misma zona. Entonces, eso es cierto. Luego que has hecho esto, la referencia, acá está la clave. Aquí, cliente 2 referencia a la zona de memoria de cliente 1. Entonces, aquí tú puedes hacer esto. Puedes hacer cliente 2.get nombre. ¿Y qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a aparecer? ¿Qué creen ustedes que va a aparecer? Entonces, si yo ejecuto esto, usando el cliente 2, vamos a obtener control F11. Ven, obtengo María Luisa, ¿correcto? Entonces, esto es porque el cliente 2 está referenciando a la zona de memoria de cliente 1. Cliente 1 al inicio, cliente 1 al inicio, referencia, cliente 1 al inicio referencia a una zona de memoria nueva. Y cliente 1 al inicio referencia a una zona de memoria nueva. Y cliente 1 mediante cliente 1 le asigno el valor de nombre y de dirección que se guarda en esa zona de memoria. Luego el cliente 2 viene y se asigna a esa zona de memoria de cliente 1. Al hacer esta asignación, es cliente 2 se asigna al cliente 1 y luego cliente 2 recupera el nombre. Por eso que funciona. ¿Ok? Entonces, por eso que funciona, por eso que tú haces María Luisa. ¿Correcto? Vamos confirmando si hasta acá está claro, que han entendido la referencia. ¿Correcto? Si se ha entendido el tema de la referencia, vamos confirmando todo. ¿Sí? Si hay consultas, lo pueden hacer también. Muy bien, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo más, ¿ok? Y luego hablaremos de en qué caso se puede utilizar y todo ello. Vamos a hacer un ejemplo más para ver si se ha entendido. Entonces, presten atención, es un ejemplo para ustedes. Ejemplo. Cliente 1
Presta atención, ¿no? Cliente 1, new cliente. Bien. Cliente 2, new cliente. Cliente 3. Cliente 1 punto set nombre. Juan. Cliente 3 igual cliente 1. Cliente 2 punto set nombre María. Cliente 3 igual cliente. Cliente 2 punto set nombre Pablo. Cliente 1 punto set nombre Ana. Correcto. Aquí cliente 2 igual cliente 1. Correcto. Entonces la pregunta es cliente 1 punto get nombre cliente 2 cliente. Entonces la pregunta es ¿qué imprime al final? Correcto. Este es el ejemplo. Entonces sin escribir el código porque eso sería trampa, quiero que entiendan y quiero que me digan qué imprime. Debe imprimir 3 líneas. Entonces vamos analizando todos qué imprime. ¿Ok? Entonces les doy un par de minutos para que me digan qué es lo que imprime. Vamos entonces a analizar juntos, ¿sí? Vamos a analizar juntos, correcto, vamos a analizar juntos, ¿ok? Vamos analizando todo, ¿ok? Entonces, prestar atención, vamos a ir analizando todos juntos. Línea cliente 1 igual new cliente. Hemos dicho que acá reserva un espacio de memoria y cliente 1 apunta a ese espacio de memoria. Entonces vamos a hacer un nuevo gráfico. Haremos un nuevo gráfico, ¿correcto? Haremos un nuevo gráfico. Entonces hemos dicho, se crea el espacio de memoria, ahí está, 1, y se crea el espacio de memoria 2, porque hay 2. Entonces tienes acá 1, 2, 3 objetos. Tienes cliente 1, cliente 2, cliente 3. Al inicio, cliente 1, correcto, al inicio
Cliente 1 apunta a la primera zona de memoria. Cliente 2 al inicio también apunta a la zona de memoria. ¿Correcto? Vamos a poner así. Cliente 1 aquí, cliente 2 aquí. Eso es lo primero. Cliente 1 y cliente 2. Cada uno tiene una zona de memoria, porque has hecho new, tienes dos zonas de memoria, ¿sí? Cliente 3 está a la espera, hasta acá, cliente 3 está a la espera. Ahora haces cliente 1, nombre Juan. Entonces, cliente 1, aquí, acá viene Juan. Ahí viene. Cliente 3 apunta al cliente 1. Cliente 3 apunta al cliente 1. Pues ahora, cliente 3 viene acá. Cliente 3 viene a Juan. Hasta ahí, cliente 3 sería Juan. Cliente 2 cambia a María. Cliente 2 cambia a María. O sea, cliente 2 le ponemos María. Cliente 2 se llama María. María. Listo. Cliente 3 cambia a cliente 2. Entonces, cliente 3 cambia, cliente 3 cambia a cliente 2. ¿Sí? Cliente 3 cambia a cliente 2. Ahí, cliente 3 sería, correcto. Sí. Cliente 3 sería María. Entonces, cliente 3 cambia a cliente 2. Cliente 3 cambia a cliente 2. Cliente 2 apunta acá, por eso que cliente 3 viene acá. Y ahora cliente 2 cambia a cliente 1. Cliente 2 cambia a cliente 1. Pues ahora este apunta aquí. Entonces acá deja de apuntar. Y ahora está aquí. Cliente 2 cambia a cliente 1. Cliente 2, Pablo. Cliente 2, Pablo. Y este Pablo está acá. Cliente 2 está acá. Entonces aquí es Pablo. Pablo. Y cliente 1 es Ana. Cliente 1 nunca cambió. Entonces, cliente 1 es ahí. Ahora es Ana. ¿Correcto? Entonces, debe salir Ana, Ana y María. Vamos a ver. Ahí está. Ana, Ana y María. ¿Correcto? Entonces tenemos entonces, tenemos ahí la respuesta. ¿Correcto? Bien, entonces, ahí está. Entonces, ahí tenemos la respuesta a nuestro tema de la referencia.
Entonces, vamos confirmando si hasta acá está claro, ¿correcto? Vamos confirmando si hasta acá está claro, ¿correcto? Vamos confirmando, ¿ok? Muy bien, Elizabeth. Muy bien, David. Muy bien, Luis. ¿Correcto? Correcto. Muy bien, Jonathan. Correcto. Muy bien. Entonces nosotros vamos a seguir viendo este tema de la referencia. Muy bien, Jesús, porque es un tema súper importante. Hoy día hemos hecho una presentación introductoria. Este ejemplo en realidad es bastante introductorio. El día jueves igual haremos otro ejemplo, ¿correcto? Más ejemplos. Entonces ya hoy día tienen la idea de qué y cómo trabaja la referencia, ¿ok? Muy bien, muchachos. Entonces tienen una tarea, por favor, sobre la clase calculadora y los métodos. Así que hacer la tarea, me lo envían lo antes posible, ¿ok? Muy bien, muy bien y muy bien. David, Elizabeth, Giancarlos, Jesús, Jonathan y Luis. Entonces, con la alegría de haber desarrollado nuestra tercera clase de Java Fundamentos 1, nos vamos a ver entonces el día jueves, como siempre, antes de las 11 de la noche, para empezar a la hora en punto. Yo les voy a enviar el proyecto, ahora se los enviaré en un zip, se lo voy a enviar, ¿correcto? Muy bien, entonces muchachos, nos vemos el día jueves. Vamos para adelante.